Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar corrijo aquí, esta tutoría para explicar el desarrollo de la actividad número 1, que es referente a la noción y tipos de conflicto del curso de resolución en conflictos orientado por el SET de la Regional Uniminuto Buga. En esta tutoría, pues la idea es dar acercamientos, elementos conceptuales, hablar un poco del documento y de cómo realizar y las pautas para el cumplimiento de esta actividad número 1. Dicho de esta manera, la idea es pues ahondar en algún elemento conceptual para que ustedes al momento de tener el texto y el cumplimiento de su actividad pues tengan un acercamiento más adecuado frente a la realización. De igual manera dar unas pautas generales frente a este elemento. Bueno, en cuanto al desarrollo, pues vamos a definir que el objetivo de la sesión o de esta grabación es reconocer la concepción de conflicto y sus tipologías en relación a la elaboración de una infografía elaborada por los estudiantes. Ahorita pues también daré elementos acerca de cómo realizar esa infografía, cuáles son las pautas, los referentes. Tercero, pues explicaré la actividad y pasaré también de pronto a dar unos bosquejos realizando la explicación de la actividad número 2. Bueno, en ese orden, pues tenemos entonces la actividad número 1, que como ustedes saben, todas las actividades del curso son evaluativas. Entonces vamos a hacer esta aproximación de acuerdo a lo propuesto en el aula. Tenemos entonces la unidad 1, que la unidad 1 tiene entonces dos actividades. Tiene una breve descripción acerca del componente del conflicto, es decir, el concepto general y que buscamos que desde las competencias a desarrollar trabajemos. Recuerden a los estudiantes que todas las pautas de cómo vamos a trabajar están en la videoconferencia anterior, en el foro de novedades. Allí están toda la metodología, la forma de entrega, cómo vamos a trabajar. Entonces, por favor, para que se remitan los estudiantes que recién están llegando al curso, para que se orienten. Les decía entonces que esta unidad tiene como elementos de resumen o de sinopsis lo siguiente. Dice, si bien el conflicto tiene que ver con situaciones en las cuales las personas, a partir de sus relaciones, pueden tener experiencias o manifestar intereses que lo lleven a tener confrontaciones o a estar en oposición, con lo que se altera o se afecta el normal desarrollo de estas relaciones, en este curso se invita a ver el conflicto también como una oportunidad de crecer como personas, es decir, que lo vamos a ver como desde un punto de vista positivo como profesionales. Cada vez que el conflicto se resuelve, los implicados y su entorno se benefician. Para lograrlo es muy importante desde el ámbito de la formación, la comprensión y las nociones de sus intereses. Dice, esta primera unidad se desarrolla como tema principal los componentes del conflicto. Está diseñada para facilitar el dominio conceptual y teórico desde diversos subtemas con los cuales usted puede responder preguntas tales como ¿cuáles son las nociones de conflicto? ¿Cuántos tipos de conflicto existen? ¿Qué estructura tienen los conflictos? ¿Cómo resolver el conflicto desde la no violencia? Estos tópicos le ayudarán a profesional en formación para que logre reconocer la noción de conflicto y sus tipos, diferentes perspectivas conceptuales y que puedan explicar los componentes psicológicos, sociales, políticos y culturales de los conflictos, en tanto su superación desde la no violencia, además de lo conceptual, se pasa por lo teórico, pero implica la representación que tiene las situaciones, orienta las experiencias y permite enriquecer la reflexión sobre ellas. Se te invita que se adentre a cada uno de los recursos propuestos para que esta unidad, propuestos para esta unidad, pensados que están al alcance de los propósitos de la primera parte. También se le invita a desarrollar la totalidad de las actividades planteadas, ya que forman un conjunto articulado y secuenciado de entregas para el aprendizaje. Lo que yo les hablaba un poco, las siguientes actividades pueden retomar conceptos y elementos de actividades anteriores y de igual manera pues tengan en cuenta que todas son evaluativas. Del mismo modo es importante contar con el apoyo del tutor para profundizar, socializar y resolver cualquier inquietud para sugerir. Entonces tenemos la actividad 1. En este caso, bueno, también para el desarrollo de la actividad 2, que es para la próxima semana, voy sugiriendo por favor que vayan conformando grupos. Usted simplemente ingresa aquí y dentro de la dinámica de grupos, entonces lo que más adecuado es que usted
muestre los miembros y acceda a alguno de ellos. Algunos compañeros ya han conformado grupos. Lo más adecuado aquí, estos grupos de trabajo son para la actividad 2, no para la 1. Entonces, si usted de pronto desea trabajar solo, ubíquese en los últimos grupos, por ejemplo, el 28, creo que hasta 30 grupos. Sí, hasta 30. Y trabaja allí. Si es fácil, por favor, lo más recomendable es que usted pueda tener ese acercamiento con otros compañeros y hacer el trabajo colaborativo. En cuanto a la actividad evaluativa, entonces dice que noción de conflicto y tipos de conflictos. Dice, el estudiante de forma individual elaborará una infografía. Ya les explico ahora cómo hacer esa infografía y cuáles los elementos de esa infografía. Sobre la noción de conflicto y sus tipos, con el objetivo de acercarse conceptualmente al conflicto y a su tipología. Esta actividad le permite desarrollar la acción de competencia de gestión del conocimiento. Entonces, en este caso, usted va a tener unos textos, dice, consultar el capítulo 1 del libro Gestión de Conflictos y el artículo Tipos de conflictos éticos y formas de gestionarlo en la educación formal en la resolución. Los numerales 2, 3 y 4 de conflictos escolares y justicia y mediación. Resulta que de los 3 recursos yo recomiendo uno o priorizo uno. Permítame un momento. Creo que es este primero, donde aquí ustedes acceden con su clave de biblioteca, entonces tienen que tenerla presente. Si no la tienen, el recurso no le permite, no permite descargarlo porque está dentro de la webgrafía de la biblioteca. Entonces no puede aquí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos vamos al capítulo 1, concepto y definición de conflicto. Mira, aquí ustedes pueden navegar porque resulta que el documento, casi 908 páginas, está en la web y a veces es algo pesado para poderlo. Yo la verdad no he encontrado cómo, no creo que mire, aquí aparece todo en X, o sea que no deja descargarse. Entonces lo más recomendable es que usted aquí se ubica capítulo 1, mire, así como lo dice, capítulo 1, y se va a la parte número 2, noción de conflictos, el elemento básico del conflicto y hacia una tipología del conflicto. Esos 3 elementos de la página 24 a la 34, es decir, 10, ustedes van a encontrar aquí el concepto de conflicto. Listo, que ahorita yo lo voy a retomar un poco para que lo tengan en cuenta. Mire, esto es lo que pasa con el documento. Aquí van a encontrar entonces un acercamiento a la concepción de conflicto. Está acá más abajo. Aquí está, por ejemplo, los conflictos interpersonales, conmigo mismo, con el líder, por el tema de poder. Y aquí aparecen más descripciones frente de concepto y definición de conflicto. Aquí está una breve descripción, la introducción y así sucesivamente. De la punto 2, 3 y 4. Ya los demás, si usted quiere realizarlos, es decir, los otros recursos, pues es opcional. Pero el que yo considero que prioriza y mejor responde la actividad, pues es este primero. Es este primero. Gestión de conflictos, ¿listo? Le dan clic aquí y ahí como lo ves por el margen izquierdo, pues navegan el documento. Resulta que dicen pues de que la infografía, bueno, hablando un poco de ese concepto de conflictos, dentro del documento van a encontrar esa tabla, una tabla de resumen, y aquí van a encontrar 5 concepciones de diferentes autores frente al conflicto. Por ejemplo, dice que el conflicto es una situación de competición en la que las dos partes son conscientes del potencial de futuras posiciones y que cada parte desea ocupar una posición incompatible con los deseos de la otra parte. Es decir, que es una lucha por intereses. El otro dice que el conflicto es un enfrentamiento, choque o desacuerdo intencional entre dos grupos o entes de la misma especie que manifiestan uno respecto al otro. Una intención hostil en general a propósito de un derecho de quienes, por mantener, afirmar o restablecer este derecho, intenta quebrar la resistencia del otro, eventualmente recurriendo a la violencia. Freud en 1983. En este caso, este autor lo que dice es que es una lucha por derechos y que en ocasiones trasciende el tema de la violencia para lograr los objetivos. El tercero dice que el conflicto es el intercambio intencionado de sensaciones negativas o conductas punitivas entre dos o más partes. Blacklock en 1989. Quiere decir que estaba un poco relacionado acerca de las emociones, los sentimientos
y la parte introspectiva, que en ocasiones también va a la parte física, que genera acciones punitivas. Por punitiva nos referimos a acciones que son negativas o causan o revisten de delito o de conductas antimorales. El cuarto dice lo siguiente: conflicto es una especie o clase de relación social en la que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí. Esto lo dijo Entelman en 1999. Es decir, que habla más que todo de las relaciones interpersonales y de cómo se resquebrajan, hay tensiones dentro de ellas. La última, recuerden que esta tabla es sacada del mismo texto, dice lo siguiente: conflicto es la presencia de intereses divergentes o percepciones incompatibles entre personas o grupos y el deseo de seguir una conducta proporcionada a estas percepciones. Berkovich, 1999. Entonces, en este caso habla de los intereses un poco más, amplía un poco más el tema, porque las considera no solo las percepciones, sino también los intereses, es decir, los sentimientos, los objetivos, los propósitos y cómo estos, pues, de alguna manera chocan entre ellos. Listo, esta tabla pues la encuentran allí dentro del documento, esto como para que se orienten y puedan extraer una. En cuanto a la estructura del conflicto, pues vamos a tener como tres elementos. Según la teoría del conflicto se definen entre personas, puede ser un solo individuo, varias personas o varios grupos. Y también hay otro elemento que es el proceso, es decir, como los momentos del conflicto. Algunas teorías dicen que hay tres momentos, que es el roce, cuando hay tensiones leves que más adelante se olvidan o que se normaliza la situación, pero que en ocasiones cuando se vuelven reiterativas o tienen un trasfondo un poco más fuerte en cuanto a la manejo de emocionalidad y relaciones sociales, ese roce pasa a un enfrentamiento y el enfrentamiento a una etapa de conflicto mayor, donde se escala y se recurre a la violencia física y pues, ya otro tipo de violencias. Entonces, ese proceso precisamente habla de cómo es la trayectoria, esa parte o estructura del conflicto, donde se desarrolla el conflicto, las condiciones, las causas, etcétera, etcétera. Y un elemento muy importante que identificar en la estructura de los conflictos es el problema, es decir, central cuál es el punto eje o de manera objetiva por qué se generó ese conflicto. Ello implica que las personas, este es uno de los más complejos de identificar, porque en ocasiones las personas tienden a delegar la responsabilidad de los conflictos en los demás, que los demás los ocasionan, y no hay una mirada introspectiva acerca de sí mismo, cómo es que si tengo partícipe o no de la generación de un conflicto. Entonces los problemas, el problema hace referencia a ese eje central del conflicto, qué lo genera, por qué se genera, independiente de manera objetiva, es decir, sin tomar partida o por una de las personas. El texto también va a hablar acerca de los tipos de conflictos, pero también he traído pues una especie de conceptos adicionales para que ustedes no solo con la lectura, sino también con esta presentación, ustedes lo puedan ahondar. Entonces, en este caso, pues vamos a encontrar los tipos de conflictos, los intrapersonales, que son los conflictos que se generan al interior de una persona, que se dan en una situación en donde entra en posición con ella misma, bien sea por creencias, juicios de valor, sentimientos o ideas incompatibles, en las que el individuo debe elegir una posición respecto a estas y debido a su incompatibilidad. O sea, que son de yo con yo. El conflicto que uno tiene por las causas que allí se menciona y que te genera ese malestar y que en ocasiones se exterioriza para las demás personas y las relaciones sociales. El otro es el interpersonal, aquí lo vemos de segundo, son los conflictos que generan confrontación entre individuos. Estos son parte inherente a la vida social, generados también por incompatibilidades respecto a creencias, juicios de valor, sentimientos, liderazgos o ideales, y son puntos de quiebre para asumir puntos de vista en común respecto al elemento causante de conflicto o de tomar decisiones respecto a este. Entonces, en este caso habla de uno con uno, un individuo frente a otro generado por pues diversas situaciones como lo muestra allí. Los intergrupales, pues es un poco ya amplía el número de personas, de sujetos. Este conflicto posee la misma dinámica de los interpersonales y se produce entre subgrupos. Desde un único grupo, para Davis y Armstrong, se caracteriza por la intención deliberada de un grupo por debilitar a otro.
teniendo en cuenta que un grupo cree necesitar más poder y recursos para poder llevar a cabo sus objetivos. Este ya es entre partes, barras bravas, sectores sociales, sectores políticos, eh, grupos étnicos, grupos, barrios, comunidades, ya se hace parte. Y los intergrupales son conflictos producidos entre grupos antagónicos, por lo general este tipo de conflictos son permanentes. Eh, en este caso, pues, se diferencia un poco entre los intra, pues quiere decir que son dentro de los conflictos, y corrijo ahí algo, los intergrupales quiere decir de que son entre grupos opuestos. Entonces, los intra dentro de los grupos y los intergrupales con otros grupos. ¿Listo? Esto en cuanto a las tipologías. También hay otra caracterización que pueden ver en la bibliografía, que es por recursos económicos, por cuestiones de poder, por creencias religiosas, por fanatismos, por identidad, psicológicos, por partes económicas. Hay diversidad, toda la parte de conflictos, pues que es un poco más, ese es en cuanto a número de personas, pero el otro es en cuanto a motivos o causas. En cuanto a los actores, pues precisamente aquí estamos viendo en esta parte que las personas, se refiere a personas o actores. En este caso, los actores de los conflictos, pues hay actores primarios, que son los individuos, grupos o grupos que se encuentran en confrontación directa y a los que la consecuencia y el resultado del conflicto les afecta directamente. O sea, son los primarios, son los que ellos son los directamente implicados allí. Los actores secundarios son los individuos o grupos que participan de forma indirecta, por lo general generando apoyo y simpatía por los actores. Los primarios, sin embargo, poseen intereses y de igual manera ejercen influencia directa en el resultado del conflicto. En este caso, los secundarios son los que no son los directamente relacionados, pero por sus causas y desarrollos sí tienen algún tipo de relación. Ejemplo, cuando por ejemplo en un sector, en una discoteca, eh, hay una pelea, hay una discusión, se subieron los tragos, dos personas pelearon, pero resulta que la decisión del local fue cerrar el establecimiento. Los secundarios serían los que no pelearon, pero estaban en el sitio, pero debido a las consecuencias, pues se vieron afectados con el cierre del local momentáneamente. A eso hace referencia. Y los actores terciarios son grupos, individuos, grupos o grupos que se encuentran por fuera de la esfera del conflicto, pueden ser considerados imparciales y no poseen intereses en la dirección y en los resultados que tome el conflicto. Son actores, son esos actores los indicados para intervenir y servir de facilitadores, mediadores, negociadores dentro de un intento de resolución del conflicto. Entonces, por ejemplo, son como esas personas profesionales, son también las personas que de pronto no están directamente relacionadas ni de manera primaria ni secundaria, pero pueden contribuir a mejorar el conflicto. Por ejemplo, un conflicto escolar de una psicóloga al colegio. La psicóloga no generó una pelea entre dos estudiantes en un caso particular, pero la psicóloga puede ayudar a mediar la situación de los dos conflictos en un contexto escolar. Listo, aquí vamos a tener entonces que la actividad que es evaluativa, como les decía, les va a pedir el desarrollo de una infografía. Resulta que a partir de la revisión de los recursos de ese capítulo que yo les dije, de los puntos 2, 3 y 4, que yo les mostré, elabora una infografía teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Un título, este debe ser llamativo de acuerdo a la temática para desarrollar. Entonces recuerden que la temática es noción de conflicto y tipos de conflicto. Debe tener originalidad porque la infografía pues, es una manera gráfica de expresar un concepto, una idea. Tiene imágenes, tiene flechas, tiene color, tiene vida, tiene diseño. O sea, no es un resumen, nada de eso. ¿No? Ahorita yo les muestro cómo es esos tipos de infografía y cómo realizarla, pero partan de esa idea, que tiene originalidad, tiene diseño, tiene tipos de letra, tiene color, tiene textos cortos y precisos que sintetizan la información. No es vaciar textos, sino colocar partes generales. Tipografía llamativa. Tipografía refiere a la escritura. Contraste de colores, por lo que yo hablaba del diseño. Imágenes o gráficos que ayuden a complementar la información presentada y faciliten su comprensión. Entonces, gráficas, imágenes, dibujos, bueno, caricaturas, lo que quieran poner. Cita y referencia las consultas según la norma APA. Entonces recuerde que al final de la infografía pues debe venir el documento. La norma APA, perdón, está aquí, mire, Jiménez Moreira 2019, gestión de conflictos. Simplemente aquí está, el primer recurso. Les decía que aquí va a haber una videoconferencia, pero resulta que esa videoconferencia no se va a realizar, únicamente ustedes hacen la entrega de la actividad y reciben su respectiva valoración.
En este caso, pues la forma de entrega y se diseña la infografía con la herramienta de su preferencia, se sugiere PictoChart, Canva. Canva es de fácil diseño. Si vamos a ver aquí simplemente a expresar lo que les digo miren, colocamos Canva y resulta que esta es una de las más loables para realizar debido a que esta no pide mayores elementos. Aquí ustedes van a encontrar unas infografías, aquí encuentran las plantillas, simplemente las reemplazan, que sean textos agradables. Aquí es donde usted va a hacer entonces el concepto, los tipos de conflicto, las partes del conflicto. Mire, este es un ejemplo de una infografía. Usted aquí le puede dar acercamiento. Mire, tiene texto, tiene gráficos, recuadros, mire, figuritas, todos esos elementos. Aquí, por ejemplo, ya hay unas hechas y simplemente llenar con el espacio y usted la descarga. Algunas tienen animaciones, etcétera, etcétera. Resulta que si usted, por ejemplo, utiliza una de estas herramientas, como por ejemplo Canva, Visually, Word, Creality, Geniality, ustedes lo que hacen es que la infografía le va a tirar ¿un qué? Se pueden registrar con el correo de la universidad y allí pues sería más fácil para descargarlo. Usted copian el enlace URL de la infografía, lo pegan en una hoja en Word. Recuerden que las actividades siempre se entregan en formato PDF, convierte ese documento Word a PDF y ese es el documento que usted sube a su plataforma. Explique correctamente las reglas de ortografía, es decir, que tenga ortografía, tenga APA, se elaboró la infografía con la herramienta digital, lo tenga el enlace, que es lo que les estoy hablando, y en formato PDF, aquí está, mire, formato PDF, el documento pues para subirlo, ¿listo? Tenemos 33 participantes, esperamos entonces que hayan 33 infografías. Recuerden que es evaluativa, la pueden realizar del martes 17 hasta el domingo 22 hasta la medianoche. Tienen todos estos días, 6 días, para realizarla. En caso de que tengan dudas, inquietudes, entonces tenemos el foro de dudas, tenemos entonces el mensaje directo, cualquier situación que requieran. Aquí yo estoy dando, por ejemplo, dos pautas frente a cómo realizar una adecuada infografía, es decir, cómo puede usted planificar esa manera gráfica de decir ese concepto de noción de conflicto, sus tipos, partes y todo lo que quiera agregar. Entonces, observemos este material visual que es muy corto para orientar un poco más el... ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Eso aquí entonces tenemos como el concepto, el referente general, como las pautas, entonces sintetice muy bien la información, presente de una manera adecuada, que las imágenes no sean muy grandes, de tal manera que opaquen el tema de la información que está colocando, que tenga un orden, que no sea desordenada, que los colores sean agradables. No podemos escoger, por ejemplo, un color rojo y una letra rosada, porque eso no combina. Entonces habla un poco de su sentido estético del color y de la ubicación. Aquí encontramos entonces esas herramientas
Y aquí, en este siguiente video, ustedes van a encontrar los tipos de infografía, porque de acuerdo a la tipología que quieren utilizar, si es de concepto lineal o cualquier otra, ustedes pueden organizar o tener una mejor idea acerca de cómo realizarla. Comencemos teniendo claro que una infografía es la representación visual de la información. Pero ¿nunca te ha pasado que ya teniendo la información no sabes por dónde comenzar? Pues no te preocupes. Conociendo cuáles son los tipos de infografía, podrás tener más claro hacia dónde dirigir tu trabajo. Es importante aclarar que algunas infografías son combinaciones de los datos que se manejan, así que el trabajo que tú realizas no tiene por qué ser de un solo tipo. Esto es solo una guía para poder conocer hacia dónde va la información. Teniendo esto claro, comencemos. Infografía estadística. Si tu intención es comunicar información complicada y densa de manera rápida y clara, esta es la opción para ti. Dentro de los datos que contienen, su mayoría son gráficos, tablas o listas. Pueden resumir mucha información sin que ésta se torne aburrida. Este tipo de infografía es muy utilizado por los diarios en la actualidad e incluso algunos noticieros los llegan a utilizar. Infografías de línea de tiempo. Si la información que tienes son fechas o eventos históricos, esta es la opción para ti. Son utilizadas para representar la información y eventos que han ocurrido en una etapa a través del tiempo. Esta es una representación de una secuencia cronológica a través de una línea de tiempo que puede ayudar a nuestro público meta a hacer asociaciones temporales de manera rápida para su comprensión. Infografía de procesos. Este tipo de infografías son usualmente utilizadas en espacios de trabajo de fábricas u oficinas. También pueden ser vistas en revistas de cocina, donde se muestran recetas utilizando gráficos. Usan imágenes que se relacionan con la información que pueden ser de gran ejemplo para el entendimiento del proceso de elaboración de algún producto. También son utilizadas como método de enseñanza en el funcionamiento de algún artefacto que resulte difícil de instalar. Infografías geográficas. Muestran información con el mapa del lugar o alguna ubicación. Normalmente muestran datos sobre algún país en específico o sobre los continentes en un mismo lugar. Infografías de comparación o contraste. Muestran notables similitudes o diferencias de una cosa frente a la otra. Se pueden encontrar con la palabra versus o con una tabla o lista sencilla sobre las características que presenta cada una. Infografías interactivas. Actualmente son muy populares en el área de multimedia, pues le dan a los visitantes el control para procesar la infografía como ellos deseen. Basta con pasar el cursor por alguna de las partes para que se muestre mayor número de datos. Tiene la gran ventaja de ofrecerle al espectador gran información sin agobiarlo, pues se le presenta paulatinamente. Además de que permite introducir sonidos y videos, creando una experiencia más enriquecedora. Conociendo ahora este tipo de información, seguro podrás realizar una infografía más efectiva y sin perderte en el proceso. Listo, aquí lo que usted tiene que tener de la planificación entonces que realice frente a el texto, el documento, qué concepto va a primar, cómo lo va a hacer, que, por ejemplo, qué elementos va a incluir, qué conceptos, qué gráficos, imágenes, caricaturas, todo ello, pero que todo sea una debida causa, todo bien organizado. Lo que sí necesito que el momento que usted suba en PDF con el enlace de la plataforma que utilizó, de las cualquiera que está aquí, que verifique que evidentemente el enlace es público, porque si yo le doy clic y no me permite el ingreso, pues no puedo visualizar su trabajo. En cuanto al elemento de qué es lo que se va a pedir aquí dentro de la actividad, o sea, es decir, la rúbrica de evaluación, es decir, cómo puede usted aspirar a una nota alta, vamos a encontrar lo que pide exactamente para obtener una nota en su máxima, en su máxima calificación. Lo primero es que la infografía, concepto de conflicto, ¿no? En la infografía se describe de forma organizada, concreta y detallada el concepto de conflicto, es decir, usted lo define de acuerdo al recurso. Los segundos son los tipos de conflicto. En la infografía se describe en la forma organizada, concreta y detallada qué tipo de conflicto hay.
Diseño y relación y redacción. La infografía presenta un diseño creativo, es decir, tiene color, tiene imágenes, es agradable, es interactiva, como la quiera hacer, pero se ve que dedicó tiempo en hacerla, que refleja puntualmente cada uno de los aspectos solicitados en la actividad. Además, usa correctamente las normas gramaticales y ortográficas, entonces no tiene errores de ortografía y está bien. Si usted tiene estos tres elementos como en la descripción que lo di, usted tendría una nota de 5.0. Recuerde que esta actividad se suma con la siguiente para su primer parcial. Recuerden entonces también los canales de comunicación que tenemos, los foros en este caso, pues el foro de dudas, para cualquier inquietud que tengan. Recuerden que semana a semana aquí en este foro de novedades van a encontrar explicación de las actividades. Entonces, en este caso, como lo mencionaba al comienzo, aquí van a encontrar actividad 1. Ahorita que termine de grabar, les decía que esta actividad tiene, la actividad 2, una duración del martes 17 al domingo 22. Y aquí se pega el enlace y ustedes pueden visualizar el video. Listo, recuerden que no tenemos un encuentro a menos que ustedes lo soliciten o sea necesario, un encuentro puntual. En ese caso yo giraría o rotaría una encuesta para saber qué día es el más adecuado para esa conferencia. Ustedes observan aquí el video, por ejemplo, aquí está el de la inducción al curso, las generalidades, por favor, los estudiantes que están llegando entonces también de verlo y para tener en cuenta las consideraciones. Listo, también está el mensaje directo, acá está, y recuerden que todo se hace interactivo por estas aulas. Listo, muchachos, cualquier inquietud, pues con mucho gusto, que tengan un bonito resto de semana.